Hola amigos, mi nombre es Alex Grant y estamos otra vez al mediodía con Alex Grant, y como les prometí el día de hoy vamos a hablar acerca de dos conversaciones imaginarias que me proyecto teniendo con ambos candidatos a la presidencia de nuestro país, con don Carlos y con don Fabricio, ambos de apellido Alvarado. Lo primero que quiero es decirles a todos los que están mirando hoy, feliz Día del Amor y de la Amistad, y precisamente por tratarse del Día del Amor y la Amistad, hoy quise hacer un alto y hablar de un amor diferente, y no necesariamente de lo que hubiésemos esperado, que sería el amor de pareja, o el amor de relación, o el amor entre amigos, sino de un amor que nos compete a todos como país. En este momento donde ha habido mucha tensión y sigue habiendo mucha tensión en el ambiente de nuestro país y en nuestra sociedad al raíz de toda la contienda electoral. Entonces me gusta hacer el ejercicio de imaginar que estamos acá. Si yo tuviese la oportunidad de tener a don Fabricio y a don Carlos frente a mí, ¿cuáles serían algunas cosas que yo querría expresarles a ellos como preocupaciones o inquietudes a considerar, y que creo que podrían darle voz a algunas inquietudes que podría recoger en nuestro entorno y a nuestro alrededor? Dice por ahí una frase del expresidente Barack Obama, que dice que if you have to win a campaign by dividing people, you won't be able to govern them. Y lo dice él en el contexto de el cierre del proceso de deliberación a lo interno del Senado y de la Casa de Representantes en los Estados Unidos para la aprobación de ciertos presupuestos recientemente. Si lo tradujésemos al español, diría que si para ganar una campaña tienes que dividir a la gente, luego no serás capaz de gobernarles a ellos que has dividido. Entonces es algo importante, como que el principio de divide y vencerás no es del todo certero como una estrategia. El promover división es algo que luego podría generar una factura muchísimo más alta. Así que mucha atención, don Fabricio y don Carlos, a estar promoviendo divisiones que luego ustedes mismos se les haga difícil poder repararlas, y que embarrialen la cancha a cualquiera de los dos que finalmente termine siendo quien gane la contienda electoral. A veces esos mismos lugares hay que tener mucho cuidado de no embarrialar la cancha, porque eso que tal vez podemos hacer con mucho gusto en la campaña, luego nos cobra un interés muy alto cuando es tiempo de volver a trabajar juntos y, como les hablaba la semana pasada, a tratar de construir puentes. Así que ocupamos a alguien que muestre el liderazgo y la capacidad de poder reunirnos a todos, de poder convocarnos a todos a trabajar en equipo y ser un buen líder, en lugar de ser alguien muy hábil en dividirnos y en generar brechas entre nosotros. Creo que a menudo una de las cosas que más división genera es precisamente el hecho de el temor a lo desconocido. Y yo creo que cualquier persona de fe, y yo me considero una persona de fe también, tiene que ser una persona en la capacidad de poderse sentar a conversar con quien sea, a pesar de que tengan perspectivas y tengan visiones de mundo diferentes, a pesar de que tengan estilos de vida y preferencias sexuales diferentes. Tenemos que tener la capacidad de podernos sentar a conversar. Tenemos que poder tener la capacidad de brindar el mismo respeto que estamos pidiendo de los otros, también nosotros poderlo brindar. Y esto aplica no solamente a ustedes como candidatos, sino a todos los que nos creemos o nos identificamos como seguidores de cualquiera de los dos. Yo no puedo pedirle respeto a una persona que está al otro lado de la cancha o que está al otro lado de la calle si yo mismo no soy capaz de brindarlo en primera instancia. Y yo creo que a veces en medio de la contienda electoral podemos entusiasmarnos tanto que tal vez no medimos y no dimensionamos el extremo al cual nosotros podemos llegar. Claro, se supone que la elección es algo que realizamos entre adultos, ¿verdad? Entonces se supone que no son chiquillos ni chiquillas las personas que van a ir a emitir el voto. Entonces nosotros no podemos manejar esto, con todo respeto, de una manera infantil o de una manera adolescente, sino que tenemos que ser respetuosos. Si tenemos puntos de vista
diferentes. No deberíamos acudir tampoco a golpes bajos o a artimañas sucias para tratar de lograr el respeto o la validación del otro. Entonces, por ahí una llamada de atención a que tanto a ustedes como candidatos, como también a los seguidores, a que nos relacionemos desde un lugar de respeto, desde un lugar de integridad, desde un lugar de consideración, ofreciéndole al otro exactamente lo que esperamos recibir de vuelta. Se dice a veces, y escuchamos muy a menudo, que se nos tilda de ser un país ingobernable. Yo, que trabajo con grupos de apoyo, sé que ser ingobernable significa estar fuera de control. Y estar también viviendo en locura, como diría Einstein, haciendo siempre lo mismo y esperando tener resultados diferentes. Cualquiera de nosotros, y en particular los que se dan mucho a la tarea de hablar de otros gobiernos y hablar de otros partidos y hablar de lo mal que se han desempeñado, bueno, si nosotros queremos trabajar y traer a nuestro país a un lugar de mayor gobernanza, entonces también tiene que haber tenemos que dejar de repetir patrones de locura, patrones de descontrol, de incongruencia, de desajuste entre lo que decimos y lo que hacemos. Se dice que un pueblo tiene el liderazgo que se merece, y si nuestro país está ingobernable, caballeros y damas, los que me escuchan también, sepan que son un reflejo de nosotros, porque nosotros elegimos a las personas según nuestros valores, según nuestros principios, y a veces pensamos que los que llegan al poder son personas desconectadas de nosotros, pero no son personas que vienen de otro planeta, ni vienen de otro país, ni los trajo la cigüeña. Son producto de nuestra sociedad, son producto de nuestros valores, son producto de los principios que hemos albergado, buenos o malos. Y por eso es que es importante que nosotros empecemos a reconocer que estas dos personas que nos parecen tan extremas, tanto a algunos les parecerá muy extremo Carlos y a otros les parecerá muy extremo Fabricio, pero ellos son costarricenses también y son producto de nuestra sociedad y son producto de lo que nosotros estamos produciendo o generando en medio de nosotros, para bien o para mal. Así que sepamos que si queremos que se recupere la gobernabilidad de nuestro país, tenemos que empezar nosotros. Como me decía un buen amigo hoy, más temprano, me decía, yo le he dicho a la gente que si queremos que este país cambie, que dejemos de ser personas que pagan mordidas, personas que se saltan la fila, que pagan para hacer trámites más rápido por otra vía que no es la formal ni la legal, que dejemos de ser personas que irrespetamos los límites de velocidad, que dejemos de ser personas que no pagan los impuestos, que dejemos de ser personas deshonestas, que seamos personas que operamos a nivel del mercado negro, comprando y viviendo en la ilegalidad a muchos sentidos. Tenemos que dejar de ser ese tipo de personas si realmente le estamos pidiendo más congruencia a quienes llegan al poder. Porque sí, tenemos derecho de pedirles a ellos que sean honestos, pero empecemos nosotros, cada uno en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros trabajos. Dejemos de ser personas que se roban el salario, dejemos de ser personas que se roban los materiales de la oficina, dejemos de ser personas que usan horas laborales para hacer cosas, sobre todo si trabajamos para el Estado, pero también si trabajamos en la empresa privada, para hacer cosas de beneficio propio que no tienen nada que ver con el trabajo para el cual hemos sido contratados. Todo eso es parte de la integridad que nosotros queremos, y así como lo esperamos del futuro presidente, también debemos brindarlo nosotros. La gente muchas veces se burla de lo que desconoce, y entonces habrán personas que dirán, esas personas que hablan en lenguas. Bueno, investiguen qué son. Ustedes que se burlan. Ayer estaba yo en un lugar, en el Mall San Pedro, donde las personas se burlaban de la esposa de Fabricio Alvarado porque aparece en un video hablando en lenguas. Bueno, si usted no sabe lo que es hablar en lenguas, averígüelo. Puede ser que usted no lo haga y no le guste, y nada lo obliga a hacerlo, pero investigue, porque muchas veces nos burlamos de lo que desconocemos. Como también habrán personas que de repente dicen, ¿y qué es eso de la bandera gay? ¿Y qué es eso de apoyar a las personas que son diversas? ¿Y qué es eso de las guías de educación sexual? Investiguemos. A veces estamos oponiéndonos a muchas cosas y tenemos derecho a oponernos. No estoy diciendo que no tengamos derecho, pero a veces nos oponemos sin saber, sin tener claridad de a qué nos estamos oponiendo. Es importante que nos documentemos y que entendamos, que seamos críticos, que tengamos información, que seamos críticos y no criticones,
que seamos personas que nos damos a la tarea de investigar. Por ejemplo, hay personas que tal vez meten a todos los cristianos, a todos los evangélicos, nos meten en una sola bolsa. Y déjenme decirle que así como hay católicos y hay personas muy devotas y muy fieles a su fe, hay otras personas que son solamente católicos nominales. Y yo creo tener la autoridad para hablar un poquito de ambos, porque vengo de una familia católica por parte de mi papá y protestante o evangélica por parte de mi mamá, y crecí en ambas iglesias. Así que no estoy defendiendo a una por encima de la otra, simplemente estoy diciendo que muchas veces nos desconocemos y nos metemos a todos en una sola bolsa, porque es más fácil generalizar y hacer algunas afirmaciones categóricas sin conocer muy bien al otro. Entonces, yo quiero que ustedes se den a la tarea de investigar. Ni todos los evangélicos son fanáticos, ni todos los evangélicos son homofóbicos, ni todos los evangélicos están necesariamente ni a favor ni en contra de Fabricio, como estoy seguro que también habrán católicos que están a favor o en contra de Carlos Alvarado. Y entonces no es bueno que sigamos creando brechas, haciendo grandes generalizaciones sin conocernos. Necesitamos conocernos y además, claro está, trascender e ir más allá de estos temas ético-morales que tienen que ver con el tema del matrimonio igualitario, que tienen que ver también con el tema de la fertilización in vitro, que tiene que ver con todo el concepto de familia y lo que esto puede implicar a nivel social o legal. Esos temas son importantes, pero obviamente deben ser algunos temas más dentro de una larga lista de temas importantes a tratar, como también está la reforma fiscal, como también está la apertura de ciertos monopolios del Estado, como también está el tema de la seguridad, como está también el tema de la educación. Todos esos temas son igualmente importantes, todos son valiosos y ninguno es menos meritorio que el otro, pero no empecemos a etiquetarnos y a juzgarnos y a llamarnos locos, ¿verdad? Porque de repente yo creo que hay un poco de locura en ambos lados de la acera y necesitamos, y creo que esa locura empieza por no tener la capacidad de escuchar y ganarnos el derecho también a ser escuchados. Y empezamos a hacer como chicos o como adolescentes, a empezar a llamarnos nombres que sabemos que puedan pullar o molestar al otro, en lugar de darnos a la tarea de conocernos un poquito más. Escuchar y entender el punto de vista del otro no nos compromete en lo más mínimo a estar de acuerdo con el otro. Yo puedo seguir siendo muy fiel y muy firme en mis creencias y en mis principios, y no se me caen las medallas ni mis creencias o principios solamente porque considero el punto de vista del otro o porque me doy a la tarea de escuchar a los demás. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos, cada uno de nosotros, a través del diálogo y más adelante a través del voto, manifestar por dónde andan nuestras creencias y por dónde andan nuestros principios y qué es lo que nosotros consideramos que es importante. No se trata de volver este país una gran iglesia de ninguna denominación. No se trata de que vamos a necesariamente convertir en centros espirituales las instancias o las organizaciones del gobierno. Pero lo que sí tiene que ver es que claramente está que nosotros traemos a la mesa nuestras creencias y nuestros principios, y que esos son también parte de los lentes que informan nuestra visión de mundo, y no podemos divorciarnos de lo que creemos y de lo que es importante para nosotros solamente porque se trata de una contienda política. Bien decía el teólogo Juan Stam, a quien quiero mucho, que dice que la política no lo es todo, pero todo es político. Y entonces es cierto que la política no puede abarcarlo todo, pero todo tiene un índice político, todo tiene un elemento, si tiene que ver con la sociedad, si tiene que ver con nuestra convivencia, si tiene que ver con las cuotas de poder que todos tenemos, entonces nos afecta a todos. Entonces, creo que tiene que haber un balance, tiene que haber un balance, y tenemos que poder hablar desde cada una de nuestras trincheras, desde cada uno de nuestros círculos de influencia. Tenemos que poder sentarnos y conversar y decir qué clase de país es el que queremos, qué es lo que queremos construir. Y esto va a requerir de ambas partes,
de ambas partes y de todas las tendencias posibles. Yo sueño con elegir a un presidente que tenga la capacidad de crear puentes y además de traer lo mejor de lo que haya en el talento humano de nuestro país, en todas las tendencias. Que siempre y cuando éstas apunten a construir un país más participativo, más democrático, más inclusivo, un país que se ocupe no solamente del gran área metropolitana, sino que también se acuerde de que hay personas que vienen de otras partes y que viven de otras partes en Costa Rica, en zonas costeras, en zonas de campo, afuera del gran área metropolitana. Entonces quiero a un presidente que sea presidente no solo para los de San José, para los de Heredia y Cartago, sino que también lo sea para las personas de Punta Arenas, para las personas de Limón, para las personas de Guanacaste, para todos los rincones de este país, para los blancos, para los negros, para los indígenas, para las personas heterosexuales y para las personas homosexuales. Una persona que pueda pensar y ver más allá de lo que nos diferencia y reconocer las cosas que nos unen y que pueda trabajar con todos. Esa es una persona que para mí, siendo una persona de fe, refleja mejor el corazón y el espíritu de Jesús, que al final es es para mí el ejemplo máximo de justicia, de equidad y de amor y entrega en un día como hoy que hablamos del amor y de la amistad. Antes de terminar, quiero decirles que de la abundancia del corazón habla la boca, y es un principio bíblico. Nosotros reflejamos lo que somos en las palabras que utilizamos, y por eso debemos ser muy cautelosos y muy cuidadosos de la forma en que nos controlamos, la forma en que actuamos. Muchas personas que no controlaban su forma de hablar y su dominio propio, por eso no llegaron a estar en la segunda ronda, por esa falta de dominio propio, por esa explosividad o por esa falta de control del enojo y la frustración, que al final todos podemos sentirla, pero tiene que haber una forma adecuada de manejarla. Entonces yo les insto a ustedes a que sean personas que revisen cada uno su corazón y que sean cuidadosos de lo que dicen y lo que hacen, y que sepan que todo lo que hacemos nosotros podemos crear vida o muerte con las cosas que decimos, y por eso es importante que construyamos con lo que decimos y no que destruyamos. No se puede amar lo que no se conoce, y por eso les animo a que ustedes, no está temblando, sino que yo acabo de patear aquí el stand, el aro de luz que ilumina la transmisión, para que no se preocupen. Quiero decirles que como no se puede amar lo que no se conoce, yo básicamente les estoy animando a que nos conozcamos. Conozcámonos un poco mejor los unos a los otros, conozcamos también las necesidades de diferentes sectores, y pensemos en cuáles son las propuestas concretas. Ya dejemos de estar hablando de 2 o 3 temas controversiales y hablemos de lo que vamos a aportar y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Importantísimo, porque la gente tiene que estar informada para poder elegir y decidir qué es lo que más conviene a nuestro país. Hay personas, y termino con esto, hay personas que en algún momento critican y dicen que una persona con convicciones de fe o una persona de fe no puede ser una persona que ocupe un cargo político. Y en realidad es muy interesante, porque a Jesús no le habrían puesto la pena capital, que es la muerte en la cruz, era lo más equivalente a una muerte en la silla eléctrica, si no hubiese sido una persona que le hablaba al poder y que hablaba de las cosas que debían de cambiar. Y como él hay otros ejemplos. Martin Luther King, que fue asesinado, también fue un agente de cambio, habiendo sido un pastor, ¿verdad? Y no le estoy haciendo campaña a Fabricio, sino que lo que estoy es nada más señalando que no le restemos tampoco mérito a una persona que porque milita en alguna comunidad de fe, no la hace una persona capaz de poder aportar o construir en nuestro país. Pensemos en un Gandhi, que también fue un pacifista y fue una persona que también fue una persona de fe, y sin embargo fue una persona de la que seguimos hablando como un referente y como un modelo de cómo tanto él como Martin Luther King, de cómo se hace trabajo desde una perspectiva de no violencia, y cómo se puede generar el diálogo y cómo se pueden generar puentes cuando hay grupos polarizados. Pensemos en una Madre Teresa también, que aún con su hábito y como una monja en su orden, también fue una persona que hizo grandes cambios, y que también la seguimos usando como un referente de una persona de humildad y de entrega a otros, y que trabajó en favor de los más necesitados y de los invisibilizados.
porque al final lo rico es que podemos dejar de ser invisibles cuando vamos a votar. Entonces, esas personas, todos ustedes que se sienten invisibilizados y no tomados en cuenta, sepan que ustedes dejan de ser invisibles cuando van y votan, y cuando van y manifiestan popularmente y con libertad lo que ustedes desean para su país, para nuestro país que es compartido. Todas estas personas que he mencionado son agentes de cambio y son personas que su activismo y su activismo social estuvo muy informado desde sus valores y desde su fe. Yo no creo, a diferencia de muchos, que tengamos que guindar nuestra fe o nuestros valores en un clavo y separarnos de ellos, divorciarnos de ellos para poder ser personas relevantes. Creo que podemos ser personas de fe y personas que vivimos dentro del reino de Dios y todavía seguir sin perder relevancia aquí en el ahora. Porque claro que nosotros tenemos la capacidad de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Así que me atrevo a invitarlos a ustedes que comparten mi fe o que comparten cualquier fe, que desde su fe y desde su creencia usted puede trabajar en hacer de este mundo un lugar mejor. Creo que no se necesita ser una persona religiosa, porque también quiero ser respetuoso de las personas que no profesan ninguna fe. No se necesita ser una persona de fe o una persona religiosa, aunque ayuda muchísimo, se los aseguro, para poder ser una persona relevante y que pueda ayudar en este mundo. Lo que nosotros pongamos finalmente en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, ese es nuestro Dios. Hay personas que ponen en el centro de su vida una causa, hay personas que ponen a su familia, hay personas que ponen a sus hijos, hay gente que pone el dinero o que pone el poder, pero lo que ustedes pongan en el centro de su vida, eso va a ser su Dios. Ojalá que lo que pongan en el centro sea algo eterno, sea algo infinito y sea algo incondicional. Y si no lo es, los animo a que lo revisen, porque eso es lo que va a convertirse en el norte y de eso es de lo que vamos a depender para poder implementar las cosas que anhelamos y que soñamos individual y grupalmente y como sociedad. Así que les mando un gran abrazo y espero que este diálogo imaginario que me visualizo teniendo con los futuros candidatos y el futuro presidente de nuestro país, sea Fabricio o sea Carlos, que ojalá que estos elementos que hoy he podido compartir con toda sinceridad y con todo respeto nos ayuden a poner la mirada donde importa y a tomar decisiones informadas hacia el futuro en beneficio no solo propio, sino de todo nuestro país. Feliz Día del Amor y de la Amistad y ojalá lo elevemos un poco más para que no sea solo una fecha comercial o una fecha solamente mantenida al nivel del romance, sino que también llevemos esa pasión y ese amor a un nivel superior como país y ¿por qué no?, como región. Que estemos bien, feliz día, provecho a quienes van a almorzar y seguimos en contacto y nos vemos el próximo miércoles al mediodía con Alex Grant. Y de paso les comento que esta semana les tengo una sorpresa porque volvemos con el programa de Alex and Friends con una excelente entrevista con una persona que ha vivido internamente sin ser costarricense, vive en nuestro país y nos va a compartir su perspectiva de lo que estamos viviendo en la actualidad y creo que nos va a ayudar un montón. Así que les dejo esa cuñita para que se queden ahí picados y picadas y que vean en los próximos días el anuncio de la entrevista que voy a estar compartiendo con ustedes este fin de semana, el domingo por la noche, para que la sintonicen y la puedan ver y compartir. Chao, que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Chao.